Saludos, mi nombre es Saúl Brito. En esta oportunidad vamos a hablar del marco teórico y el marco metodológico en la investigación científica. Estos dos marcos que conforman la investigación son un sustento y una guía. El marco metodológico se enfoca en el cómo de la investigación, mientras el marco teórico habla del qué y el por qué y proporciona el sustento conceptual y la dirección. En el marco metodológico, el cómo, detalla el proceso sistemático para obtener los resultados que se esperan validar en las teorías que se generan a partir del marco teórico. El marco teórico establece los cimientos y el metodológico establece los procedimientos técnicos y los instrumentos que se deben usar en la investigación. Iniciando con el marco teórico, entendemos que es el pilar conceptual que otorga validez y rigor a cualquier investigación científica. Trasciende la noción de ser un mero requisito administrativo, y no solo una revisión bibliográfica, sino un proceso dual de inmersión en el conocimiento existente y el producto escrito que integra la narrativa de dicho conocimiento. Actualmente debemos estar atentos porque no toda la información a la que tenemos acceso es verdadera o válida. Debemos de ir a las fuentes, a libros, a tesis de investigación, fuentes que realmente hayan profundizado de manera científica en el tema, porque esto constituye un sistema de coordenadas intelectuales que permiten al investigador interpretar la realidad en base a otros estudios y verificar la fiabilidad del estudio que espera o desea desarrollar. Incluso ver si hay algún otro investigador que ya haya realizado ese estudio en otros momentos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque coloca el problema de estudio dentro de un mapa de conocimiento previo. Evita que los datos sean números ciegos o las observaciones anécdotas aisladas. Facilita la interpretación y el análisis de los resultados obtenidos. Es por eso que la orientación intelectual actúa como un mapa porque lo coloca dentro del contexto de la investigación. Esto así lo expresa Hernández Sampieri en su libro redactado en el 2014. Las funciones estratégicas del marco teórico es prevenir los errores. Prevenir errores que se hayan cometido en otro tipo de investigaciones que la abordaron de manera similar y también orientar la metodología. La teoría guía la elección del enfoque metodológico determinado, si este debe ser cuantitativo, cualitativo o si debe ser mixto. Esto de acuerdo al marco teórico y las investigaciones previas de hipótesis sugiere los datos que se necesitan en la recolección para esta investigación. También se generan las hipótesis. En los estudios cuantitativos, las hipótesis no surgen de una invención, sino que se deducen lógicamente de los postulados teóricos. Marco teórico proporciona ese fundamento conceptual para formular esas predicciones y también interpretar resultados. La utilidad del marco teórico se extiende hasta la fase final del estudio, siendo indispensable para la interpretación de los resultados obtenidos y su contextualización dentro del conocimiento existente. Entonces, para construir el marco teórico hay etapas. Entendemos que hay un inicio, una revisión de literatura, hay un análisis crítico, hay una adopción de una postura teórica que vamos a desarrollar y en base a esa postura desarrollamos un marco teórico final, funcional o enfocado a lo que nosotros, a la postura teórica que nosotros estamos desarrollando. Eh,
Esta tarea exige capacidad crítica de filtrar información. Como les mencionaba, hay que acudir a las fuentes, a los libros especializados, realizar consultas selectivas en lugares de lectura masiva, extraer información vinculada con las variables del estudio, asegurar pertinencia y relevancia de los datos que se están recopilando, que no sean posturas críticas sin fundamento, sino con base científica. La adopción de una postura teórica, una vez recopilada toda esta información, procede a adoptar una postura teórica de acuerdo a los siguientes escenarios. En el escenario uno sería una teoría desarrollada que explica integralmente el problema de investigación. En el escenario 2, varias teorías parciales requieren integración para construir una perspectiva unificada. Y en el escenario 3, para poder optar por una postura teórica, puede haber una ausencia de teorías consolidadas construyendo un marco teórico a partir de cosas generales. Estos son los diferentes escenarios para desarrollar o tomar una postura teórica. En la estructura formal y los componentes de los documentos teóricos, nosotros tenemos que en las prácticas académicas el marco teórico se organiza dentro del documento de investigación. Comúnmente está en el capítulo 2, siguiendo una estructura lógica y deductiva que facilita la comprensión y el rigor científico. Evaluamos los antecedentes, hacemos un análisis de los estudios previos, tanto nacionales como internacionales, las contribuciones metodológicas y teóricas en este estudio. eh, Se citan los problemas amplios de investigación, demuestra el conocimiento de acuerdo a la profundidad de la investigación. También tenemos las bases teóricas y legales que nos definen conceptos y variables claves del estudio, otorgando un piso científico. También tenemos por allí las operaciones de variables, que son puentes técnicos que transforman los conceptos teóricos abstractos en indicadores concretos y medibles. Permite diseñar instrumentos de recolección de datos, asegurar la coherencia entre teoría y práctica, y esto tiene que ver también con investigaciones previas que se hayan realizado que ayudan a llevar teorías a leyes. La solidez de cualquier investigación se fundamenta directamente en la calidad de su marco teórico, que inserta el trabajo del investigador en el diálogo científico global. De acuerdo al marco teórico y su fundamento y solidez, se genera o da la relevancia a la investigación y permite definir el modelo metodológico que se espera desarrollar. Y es allí donde se pasa a definir lo que es la metodología que se usará dentro de esta investigación. Eh, Pardinas, en 1982, nos dice que el marco metodológico es el estudio crítico del método. Constituye la estrategia que el investigador adopta para responder el problema planteado. Es el cómo de la investigación. ¿Cómo voy a descubrir o alcanzar o a confirmar una teoría, una hipótesis que se presenta a partir de ese marco teórico? Entonces nos indica que hay dos enfoques en el marco teórico, metodológico, perdón, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. El enfoque cuantitativo, que está asociado a la medición numérica, al análisis estadístico, a la prueba de hipótesis y los resultados, y busca la objetividad y la precisión en la investigación. En cambio, el enfoque cualitativo, más interpretativo, se enfoca en comprender el fenómeno
desde la perspectiva de los participantes, estudia el entorno natural de los participantes y la búsqueda profunda en lugar de amplitud. El cualitativo se genera a través de entrevistas, de grupos focales, de observación, y el cuantitativo a través de medición, pruebas, análisis numéricos y estadísticas. Entonces, el concepto del diseño de este método y de los métodos cuantitativos dice que es el plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea. Su importancia radica en que garantiza la validez interna del estudio y responde a las preguntas de investigación. Entonces tenemos en estos diseños el experimental, el caso experimental y el no experimental. El investigador en el experimental manipula intencionalmente una o más variables independientes. Realiza un análisis de consecuencias sobre una variable dependiente y se asignan los sujetos al azar a los grupos. En el caso experimental es similar al experimental, pero los sujetos no se asignan al azar y los grupos ya están formados previamente. Entonces falta que sea de forma aleatoria y emparejamiento aleatorio. Y el no experimental, no hay una manipulación de las variables, se observa el fenómeno tal y como se da en su contexto natural, no hay pruebas. Y se divide en transeccional, en donde se recolectan los datos en un solo momento, y longitudinal, en donde se analiza el cambio a través del tiempo. Estos tipos de diseños son flexibles y abiertos. Los principales métodos cualitativos buscan profundidad en lugar de amplitud y se enfocan en comprender los fenómenos desde la perspectiva de los participantes. Entonces tenemos el abordaje en la etnografía, en la fenomenología, en la etnometodología y está el estudio de casos y la investigación de acción. En la etnografía, el estudio de grupos sociales y culturas busca describir y analizar creencias, significados y prácticas de una comunidad durante un tiempo determinado. La fenología se enfoca en las experiencias individuales subjetivas de los participantes, busca entender la esencia de la experiencia vivida y la etnometodología analiza cómo las personas construyen la realidad social en su vida cotidiana a través de la interacción. Esto en los métodos de diseño cualitativos. También tenemos el estudio de caso, análisis profundo de una unidad, de individuo, organización, evento, para responder al planteamiento del problema. Puede ser intrínseco, instrumental, colectivo y también tenemos la investigación en acción, que busca resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar las prácticas concretas. Implica que los participantes son co-investigadores en este proceso metodológico. Allí entonces obtenemos o verificamos instrumentos o estrategias para recoger los datos de esta investigación y estas son técnicas de procedimientos y los instrumentos que son herramientas tangibles. Tenemos las encuestas, cuestionarios. En el caso de los instrumentos cuantitativos tenemos o se destacan los cuestionarios, que es un conjunto de preguntas cerradas abiertas en las que podemos obtener información estandarizada para estudio. Y tenemos también la escala de actitudes, como la escala de Likert, la escalografía de Goodman, que mide la intensidad de una actitud. En el aspecto cualitativo tenemos las entrevistas, que puede ser estructuradas, semiestructuradas, abiertas, es una conversación con propósito.
Tenemos la observación también, que es un registro sistemático del comportamiento. Puede ser participante, investigador, que se integran o no participantes. Y también tenemos los grupos focales, que son entrevistas grupales que generan la discusión de un tema. Entonces, los requisitos para poder dar validez y confianza a una investigación, nos dice que la confiabilidad es el grado en el que la aplicación repetida del instrumento al mismo sujeto produce resultados iguales. Entonces, si en una investigación nosotros vemos un patrón continuo, igual, constante, nos dice que es fiable, que puede hacer incluso hasta llegar a ser una ley, que se mide con coeficientes como alfa de Cronbach, el KR20, son instrumentos de medición. También la validez, entendemos que es el grado en el que el instrumento mide realmente la variable que pretende medir. De contenido tenemos a juicio del experto, de criterio, que es una comparación con estándar externo o otras investigaciones, y de constructo, relación con la teoría, con lo que se plantea. Allí tenemos la prueba piloto, es el ensayo del instrumento en una pequeña muestra con características similares de la población, que su objetivo es detectar fallas en la redacción, identificar ambigüedades, calcular la confiabilidad antes de la investigación. Es una prueba que se toma de la población como una muestra, un muestreo para este tipo de estudio y el desarrollo de la investigación. Es allí donde evaluamos y definimos la importancia del marco teórico para sustentar lo que será la investigación y los métodos que se van a desarrollar a partir del marco metodológico. Por eso, todas estas etapas de la investigación son necesarias para poder dar sustento, fiabilidad, confiabilidad en el proceso investigativo y poder hacer trascendente esta tesis o teoría que se desarrolla en un cuarto nivel de investigación. Esta ha sido nuestra presentación. Espero que les haya gustado. Bendiciones.